Hola gente del mundo, buen día. Soy Alan Mendiguro Hernández y soy estudiante de administración. Estoy haciendo un curso de fundamentos de administración. Este es el cuarto video, me parece, y es sobre la administración científica. Y bueno, aquí comienza. Vamos a comenzar hablando de Frederick Taylor. ¿Quién fue Frederick Taylor? Frederick Taylor fue un personaje muy importante en la administración. Él hizo grandes aportaciones. Él era un ingeniero que comenzó trabajando en una fábrica como operador y luego subió a supervisor y luego a administrador intermedio y luego fue nombrado jefe de taller, y entonces él pasó por todos los procesos que habían en la empresa antes de llegar hasta arriba y conocía perfectamente cómo estaba funcionando y cuál era la situación de la empresa. Entonces él hizo algunos experimentos, o hizo más bien algunos cambios, y estos fueron así como precedentes para que la administración evolucionara. Entonces la administración científica, el objetivo que tiene es implementar el el método científico a la solución de los problemas de la administración, tomando en cuenta la eficiencia, aumentando la eficiencia. Y el lema de la administración científica decía que el bien mayor para el propietario de la empresa tiene que ser atado o estar ligado a el bien mayor para todos los trabajadores. O sea, como que pues si te vas a enriquecer, pues también échale la mano a tus trabajadores, que se vea la reciprocidad. Y bueno, ¿qué situación había? Pues los trabajadores eran muy improductivos y tenían muy malos valores, y entonces trabajaban muy lento, y había hay algo que se llama trabajo simulado, que es hacer como que trabajas, pero en realidad estás trabajando súper lento, y entonces pues no te cansas, no aumenta nada. Entonces esto hacía que pues aunque gastaras un chingo en mano de obra, aunque gastaras mucho en mano de obra, pues ibas a tener muy poca producción y te iba a salir muy cara la fabricación de tu producto. Entonces había un sofisma que decía que si los trabajadores se hacían más productivos, o sea, un sofisma era así como una idea que todos tenían y creían, que si se hacían más productivos, entonces la empresa iba a necesitar menos trabajadores y los iban a despedir. Entonces pues por eso trabajaban lentos, por sus propios intereses personales. Pero Taylor, vino con la respuesta a este sofisma y lo rompió, diciendo que un aumento en la producción haría que el costo promedio de la mano de obra de los productos bajara, y entonces eso reduciría el costo por unidad, y la empresa podría ofrecer mayores beneficios, o más bien la empresa podría ofrecer un menor precio, y al ofrecer un menor precio iba a aumentar la demanda de su producto, y entonces la empresa iba a tener una mayor demanda, iba a tener que contratar nuevos trabajadores para poder cubrir la nueva producción aumentada de ese producto. Entonces lo que decía Taylor era que no solamente no se iban a despedir trabajadores, sino que por el contrario se iban a tener que contratar más trabajadores. Y luego se topó con la situación de la administración deficiente, que es esta. ¿Y qué decía la administración deficiente? Decía que pues antes no había así como no se fijaba la gente qué trabajador era más productivo que cuál y qué hacía. Entonces pues luego había trabajadores que decían, no, pues ¿por qué le voy a echar ganas si mi compañero el de al lado trabaja la mitad y gana lo mismo que yo? Entonces pues ya también flojeaba, y se iba contagiando así como esa atmósfera y como ese ambiente organizacional. Y bueno, pues la buena administración, según Taylor, dice que se tiene que monitorear a los trabajadores y establecer métodos para determinar cuáles eran los trabajadores más eficientes y más trabajadores y que tuvieran mejores valores, y ya que los ubicaran, premiarlos para que los trabajadores que eran perezosos vieran que estos trabajadores recibían premios, y entonces se esforzaran para también recibir premios, de esta manera aumentando la productividad de los trabajadores. Un ejemplo de cómo implementar la buena administración sería, por ejemplo, un checador. O sea, llega el trabajador y checa, y ya sabes a qué hora checa, y ya puedes medir si está trabajando sus horas o está llegando tarde, y ya puedes decidir si lo premias o lo castigas. Castigo suena terrible. Y luego el empirismo fue otra situación que se topó Taylor, y el empirismo consistía en que la gente pues aprender las cosas de manera empírica consiste en simplemente hacerlas como Dios te da a entender, y entonces habían trabajadores que lo hacían de una manera y otros trabajadores que lo hacían de otra manera totalmente distinta. Y entonces sucedía que ¿qué pasaba con estos trabajadores? Pues había unos que se tardaban un buen, o hasta que rompían las cosas, no sé, pero
Taylor da la respuesta, que es aplicar los estudios de tiempo y movimiento con el método científico, que lo que hacían era medir cuáles eran las operaciones más rápidas y establecer esas operaciones como las reglamentarias para que todos los trabajadores las hicieran. Y con esta respuesta y la aplicación del empirismo vino un lema que decía que el mayor beneficio para los trabajadores debía ser el mayor beneficio para... No es cierto, ese era el anterior. Este lema decía que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no mejora. Entonces, después de eso, Taylor hizo señaló la competencia entre una empresa productiva y una empresa comercial, y entre una empresa productiva que aplica la administración científica y una empresa productiva que no la aplica. Dice que una empresa productiva que aplica la administración científica puede ofrecer mejores precios que las otras empresas, y entonces las otras empresas, por no poder seguirles la carrera de precios, terminan yéndose a la quiebra. Entonces, la mejor manera de que tu empresa estuviera saludable sería que fuera productiva y eficiente. Y luego, los principios de la administración científica. Planeamiento, que consiste en aplicar los estudios de tiempos y movimientos, lo veas el empirismo, para reducir los tiempos de los trabajadores. Y luego la preparación, planeación. La preparación, planeación se trata de contratar al trabajador correcto para un empleo y luego prepararlo, capacitarlo para que haga bien su trabajo y se haga un especialista. Control es lo mismo que control en el proceso administrativo, consiste en evaluar cómo están saliendo las cosas, pero también incluye que los trabajadores, el patrón trabaje un poco con los trabajadores y les explique cómo hacer bien las cosas y que les dé una retroalimentación de lo que están haciendo para que mejoren en lo que están haciendo y los trabajadores también se sientan moralmente mejor. Y luego la ejecución, que consiste en repartir bien las responsabilidades para que no hayan malos entendidos y para que la gente pues sí se distribuya la responsabilidad, porque con estas situaciones de que hay muchos especialistas luego se pierde un poco la responsabilidad. Entonces hay que repartir bien las responsabilidades. Las ventajas del proceso de la administración científica son una mayor especialización, eficiencia, división del trabajo planeada y no incidental, trabajo manual sustituido por trabajo intelectual, disminuye la presión sobre un solo jefe, ya que hay varios especialistas. Y bueno, las desventajas dicen dificultad para localizar la responsabilidad, se viola el principio de unidad de dirección, provocando confusión en ocasiones. Y bueno, ahora que mencionamos el principio administrativo de unidad de dirección, pues en el siguiente video vamos a ver los 14 principios administrativos de Fayol. Pero bueno, la última contribución de Taylor fue determinar cuál es la manera de conseguir el trabajador más óptimo. Y esto consiste en 4 factores que se deben de combinar, que son el puesto correcto, con la persona correcta, con los incentivos correctos, con la herramienta correcta. ¿Cómo lo determinó? Bueno, pues vio que había unos trabajadores que trabajaban con una pala grande y cargaban algo pesado y su productividad era muy baja, y les cambió las palas por unas palas más pequeñitas para que pudieran ser más rápidos y la productividad aumentó. Entonces, las herramientas importan. Y luego la persona correcta, pues si necesitabas una persona fuerte, pues ni modo que contrataras a un debilucho, o si necesitabas a alguien inteligente, pues ni modo que contrataras a alguien tonto. ¿Y qué más? Bueno, pues eso es todo de la administración científica. Ah, no es cierto, me faltaba lo del dinero. Pues resulta que hizo unos experimentos y les subió a unos trabajadores el 20% de sueldo y aumentaron el 80% de su productividad. Entonces dedujo que un poquito más de incentivos económicos también ayudaban a aumentar la productividad. Y hasta aquí los dejo por hoy. La siguiente semana subiré el siguiente video, así que hasta luego. Hasta luego, gente del mundo.